Algunos competidores fueron eliminados cuando Lewis Hamilton no respetó una luz roja en boxes y el McLaren chocó por detrás al Ferrari de Kimi Raikkonen, mientras que Nico Rosberg también chocó contra ellos. Esto le dio a Kubica el liderato, liderando a su compañero de equipo Nick Heidfeld para anotar un 1-2 para BMW Sauber, la primera vez que un constructor alemán ganaba un gran premio desde el año 1962. Win. It looked easy because in the end I created a big gap, but it wasn't easy. Robert, bravo, bravissimo, bravissimo. That's an historical win, Robert. You are leading the championship now. Fierrera, vamos a competir en el mes de septiembre en Rally. Necesitando de vuestro apoyo, los haremos partícipes, premiándolos con sorteos para los distintos países. Por una colaboración de 2 euros, sortearemos para España 6 entradas para el Campeonato de España de TCR, 3 para la fecha de Jerez de la Frontera y 3 para Barcelona, con el apoyo de nuestro auspiciante Autoauto Sport, quien además nos permitirá sortear 2 suscripciones para su reconocida revista. Para Argentina y el resto de los países, la colaboración para participar será de $2. En Argentina sortearemos productos de nuestro sponsor FGP Ferretera General Paz, Industrias AJ y Pinturerías Corbin. Para el resto de países, con vuestra colaboración, entrarán en el sorteo de merchandising de nuestros productos. Los requisitos para entrar en el sorteo, además de vuestra colaboración, estar suscrito al canal, seguirnos en algunas de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o TikTok, y dejar al ingresar vuestra colaboración los datos de contacto y país desde el cual nos están contactando para informarles de nuestro sorteo. Los ingresos serán mediante donación a PayPal, Wise y Mercado Pago, detalles que encontrarán aquí debajo. Para la mayoría de pilotos de Fórmula 1, ganar un gran premio es una fantasía que nunca se cumple. Para otros, su primera victoria es la puerta a una mayor gloria. En los años de historia de la Fórmula 1, más de 100 pilotos han subido a lo más alto del podio. Muchos han ganado múltiples grandes premios e incluso campeonatos mundiales, pero no todos han tenido tanto éxito. Superados por sus compañeros de equipo, limitados por una máquina mediocre, afectados por lesiones que amenazaban su vida y a veces simplemente no eran lo suficientemente buenos, nunca han podido repetir su mejor día en las carreras en la categoría máxima. Excluyendo a los ganadores únicos de la Indy 500, la carrera que estuvo incluida en el campeonato desde 1950 hasta 1960, la lista de ganadores de un solo Gran Premio de Fórmula 1 actualmente asciende a 25 pilotos, número reducido por Lando Norris y Oscar Piastri, quienes obtuvieron múltiples victorias en los últimos tiempos. Aquí están los éxitos de un solo golpe del Gran Premio, empezando por el más reciente. Esteban Ocon, Gran Premio de Hungría de 2021. Hungaroring nos trajo un resultado sorprendente en el año 2021, provocado por unas condiciones peligrosas al inicio, durante las cuales Valtteri Bottas calculó mal su frenada y provocó una gran colisión al entrar en la curva 1 de la primera vuelta. Eso lo dejó a él, a Sergio Pérez y a otros 2 fuera de carrera, mientras que también, atrapado en el caos, Verstappen se vio obligado a competir con un auto gravemente dañado. Las condiciones empeoraron rápidamente, pero Mercedes calculó mal la situación y mantuvo a Hamilton con neumáticos intermedios, mientras todos los demás cambiaban a slick bajo la bandera roja.
El piloto de Mercedes no tuvo más opción que entrar a boxes tras una vuelta de carrera y se recuperó al final del pelotón, mientras Ocon tomaba la delantera. Sebastian Vettel iba segundo, pero el piloto de Alpine tenía suficiente ritmo para mantenerlo a raya. El único piloto con ritmo para luchar por el primer puesto era Hamilton, pero tenía una tarea titánica por delante. Recorriendo rápidamente la pista, alcanzó al compañero de equipo de Ocon, donde el progreso se estancó. En una defensa monumental de Fernando Alonso, mantuvo al 7 veces campeón del mundo detrás de él, en el quinto lugar durante 12 vueltas. Pero cuando Hamilton finalmente logró adelantarlo, ya era demasiado tarde, no pudo alcanzar a Ocon a tiempo y el francés consiguió la primera victoria para el equipo de Aston desde la victoria de Kimi Räikkönen en el Gran Premio de Australia del año 2013. Pierre Gasly, Gran Premio de Italia de 2020. La historia de Pierre Gasly es una historia de redención. Tras una impresionante temporada de debut en el año 2019, fue recompensado con un gran fichaje por Red Bull. Sin embargo, esa etapa terminó tras tan solo 12 carreras y fue relegado a Toro Rosso. Sin embargo, esta vez descubrió su magia y subió al podio en Brasil antes del final de la temporada. La temporada siguiente, en medio de una pandemia mundial, Gasly logró superarse con una fantástica victoria en Monza, después de que muchos de los pilotos de cabeza tuvieron una carrera por olvidar. Verstappen, Charles Leclerc y Vettel se retiraron, mientras que Lewis Hamilton sufrió una falta por un error del equipo. Era la oportunidad de Gasly de brillar. En la vuelta 19, el Haas de Kevin Magnussen se detuvo provocando la salida del auto de seguridad. Por suerte para Gasly, ya había entrado en boxes esa vuelta tras ser retirado por su equipo Alfa Tauri mientras estaba atascado en la zona media de la parrilla. Debido a que Magnussen se detuvo cerca de la entrada de boxes, el pit lane se cerró en el momento en que salió el auto de seguridad para que los comisarios pudieran recuperar su Haas averiado, pero Hamilton y Mercedes se adelantaron entrando directamente cuando a ningún auto se le permitió hacerlo. Como resultado, el entonces campeón reinante recibió una penalización, ya que el pit lane se abrió nuevamente y la mayoría de los demás se amontonaron allí. Esto elevó a Gasly al tercer puesto, detrás de Hamilton y Lance Stroll. Al reiniciarse la carrera, Leclerc sufrió un fuerte accidente en la parabólica y la carrera se detuvo. En la reanudación desde la parada, Gasly superó a Stroll y se colocó segundo, solo con Hamilton por delante. Cuando el piloto de Mercedes entró a boxes para cumplir su penalización, Gasly tomó la delantera y repelió a un Carlos Sainz en racha para lograr una famosa victoria en su debut por menos de medio segundo. Gran Premio de España, Pastor Maldonado, año 2012. Con un comportamiento a veces imprudente en la pista y un estatus difamado como conductor de pago, Pastor Maldonado no solía ser tomado en serio. Pero el venezolano ha cosechado un gran éxito en el automovilismo. En el año 2004 se proclamó campeón italiano de la Fórmula Renault 2.0 y terminó tercero en el campeonato de Fórmula Renault 3.5 en el año 2006. También ganó el campeonato de GP2 en el año 2010, superando a Sergio Pérez, Jules Bianchi y otras futuras estrellas de la Fórmula 1. Después de lograr un tiempo de vuelta brillante que le permitió obtener el segundo lugar en la clasificación para la carrera de España del año 2012, Maldonado heredó la pole position cuando Lewis Hamilton no devolvió una muestra de combustible adecuada a la FIA y se le ordenó comenzar desde la parte trasera de la parrilla. Hasta este punto de la temporada, Williams había estado en mala forma, pero las mejoras realizadas al auto funcionaron tal como el equipo pretendía. Al inicio de la carrera, Maldonado quedó detrás de Alonso, pero dominó su vuelta de entrada y salida en la segunda ronda de paradas en boxes para recuperar el liderato. Desde allí, absorbió la incesante presión del doble campeón del mundo, cruzando la línea de meta, lo que confundió y deleitó a los espectadores en igual medida. Sin embargo, su buen rendimiento no se mantuvo en la temporada siguiente, cuando su compañero de equipo, el novato Valtteri Bottas, lo superó con frecuencia en la clasificación. Su fichaje por Lotus en el año 2014 lo colocó junto a Romain Grosjean, quien también lo eclipsó. Robert Kubica, Gran Premio de Canadá del año 2008.
Robert se convirtió en el primer piloto polaco de la Fórmula 1 cuando fichó por BMW Sauber en el año 2006. Un piloto fantástico que podría haber alcanzado grandes logros al volante de un auto capaz. Kubica participó en 99 carreras y subió al podio 12 veces, con una pole position y una vuelta rápida. En el Gran Premio de Canadá del año 2007, la trompa de su BMW se elevó por la rotura de un alerón delantero y al no poder frenar ni girar, impactó contra el muro de hormigón y rebotó contra la barrera opuesta a una velocidad de 300 km por hora. El auto quedó literalmente destrozado. Los pies de Kubica eran visibles al final del auto. La conmoción cerebral resultante obligó al polaco a perderse el siguiente Gran Premio de Estados Unidos, pero solo un año después en Canadá, el polaco regresó al circuito Gilles Villeneuve y esta vez, en una historia digna de Hollywood, logró su única victoria en una carrera de Fórmula 1. Algunos competidores fueron eliminados cuando Lewis Hamilton no respetó una luz roja en boxes y el McLaren chocó por detrás al Ferrari de Kimi Raikkonen, mientras que Nico Rosberg también chocó contra ellos. Esto le dio a Kubica el liderato, liderando a su compañero de equipo Nick Heidfeld para anotar un 1-2 para BMW Sauber, la primera vez que un constructor alemán ganaba un gran premio desde el año 1962. Win, it looked easy because in the end I created a big gap, but it wasn't easy. Robert, bravo, bravissimo, bravissimo. That's an historical win, Robert. You are leading the championship now. La carrera del polaco en Fórmula 1 llegaría a su máximo apogeo ese día. Sufrió un accidente casi fatal en el Rally Rondi de Andorra de 2011 y pasó años recuperándose antes de regresar a la Fórmula 1 en 2019 con Williams, una etapa sin nada destacable que terminó en decepción. Heikki Kovalainen, Gran Premio de Hungría del año 2008. Pilotar frente a un campeón del mundo sería un sueño para muchos, pero no es tan genial cuando lo haces y te ves constantemente eclipsado. Ese fue el destino de Heikki Kovalainen. El prestigioso finlandés sustituyó a Fernando Alonso en McLaren en el año 2008 y muchos pensaron que esta sería su gran oportunidad, pero su compañero de equipo y futuro campeón del mundo, Lewis Hamilton, lo superó en cada paso. Un dominio absoluto de McLaren en la primera fila permitió a Hamilton salir de la pole position en el Gran Premio de Hungría del año 2008. Felipe Massa tomó la delantera en las primeras vueltas y en una carrera que Hamilton probablemente quería olvidar, bajó posiciones y terminó quinto. Sin embargo, Kovalainen iba segundo y acortaba distancias con Massa. Cuando el motor del Ferrari de este último falló a 3 vueltas del final, el finlandés aprovechó la situación para conseguir su única victoria en un Gran Premio. Kovalainen dejaría McLaren para unirse al equipo Lotus en el 2010 y nunca volvió a tener tanto éxito en las carreras de grandes premios. Jarno Trulli, Gran Premio de Mónaco 2004. La clasificación para el Gran Premio de Mónaco es una de las mayores pruebas a las que se enfrenta jamás un piloto de Fórmula 1 y los resultados son cruciales para la carrera del día siguiente, donde adelantar ha sido prácticamente imposible durante mucho tiempo. Así que tras conseguir la pole position para la carrera de 2004 con una vuelta impresionante, Jarno Trulli ya podía soñar con la victoria. Esta historia se aclaró al día que en solo 10 pilotos terminaron la carrera, tras retirarse por problemas de motor, accidentes y otros problemas de fiabilidad. Los autos de seguridad salieron una y otra vez, pero Trulli mantuvo la compostura y pilotó brillantemente. Jenson Button, por su parte, se acercaba al piloto de Renault, pero no había forma de adelantarlo y Trulli se llevó su primera victoria por medio segundo. Estaba tan abrumado que su compañero de equipo Fernando Alonso tuvo que responder por él en las entrevistas posteriores a la carrera. Sin embargo, poco después, Trulli cayó en desgracia ante el jefe de equipo Flavio Briatore y fue a Toyota. Nunca volvería a ganar una carrera en Fórmula 1. Olivier Panis, Gran Premio de Mónaco de 1996. El francés Olivier Panis condujo en Fórmula 1 durante 10 temporadas, pero solo ganó una carrera
en las circunstancias más extrañas en el Gran Premio de Mónaco, cuando solo 4 autos vieron la bandera a cuadros. El domingo empezó a llover, por lo que se añadió una sesión de 15 minutos para que los pilotos se acostumbraran a la pista mojada. En una carrera que se extendió a las 2 horas, el que había conseguido la pole, Michael Schumacher, se estrelló contra el muro, al igual que Jos Verstappen. Los dos Minardi chocaron, mientras que Rubens Barrichello y Martin Brundle, compañeros de Jordan, hicieron un trompo. En una batalla de desgaste, el domingo por la tarde, solo quedaron 4 autos al final de la competencia. Panis había partido en la parrilla en la posición 14º, pero tras una serie de adelantamientos valientes, cronometrar a la perfección su única parada en boxes y cambiar a neumáticos de secos en el momento justo, heredó el liderato de cuando Jean Alesi se retiró al final. Un francés que ganó con un auto francés en Mónaco enloqueció al público local. Esta también sería la última victoria de un piloto con la tricolore hasta la victoria de Pierre Gasly en el Gran Premio de Italia del año 2020. Gran Premio de Canadá, Jean Alesi, 1995. El francés se anunció en la Fórmula 1 tan pronto como hizo su debut a mitad de la temporada con Tyrrell en el año 1989, terminando cuarto en su primera carrera en Paul Ricard, antes de jugarse el liderato en el Gran Premio de Estados Unidos con Ayrton Senna en el año 1990. Sin embargo, el francés nunca aprovecharía su talento divino, conduciendo para Ferrari en uno de sus periodos de inactividad. Pero un piloto con un talento inmenso y un auto de bajo rendimiento es una apuesta segura para ganarse el corazón de la afición, y así fue con Alesi. Su palmarés final fue de 32 podios, 2 pole position, 4 vueltas rápidas y una victoria en un Gran Premio. Esa victoria, precisamente, llegaría en el Gran Premio de Canadá de 1995, donde Alesi condujo el Ferrari número 27, un número compartido por la leyenda local Gilles Villeneuve. Rodaba muy de cerca detrás de Michael Schumacher durante la carrera y parecía que el dominante campeón del mundo ganaría. Pero los problemas en la caja de cambios del Benetton del alemán lo obligaron a entrar en boxes y Alesi aprovechó la oportunidad. Esto coincidió con su cumpleaños y la afición franco-canadiense aplaudió a un piloto con el que se tiene una gran afinidad. El Ferrari de Alesi se quedó sin combustible en la vuelta de saludo triunfal, pero Michael Schumacher se detuvo y le ofreció llevarlo a boxes. Alesi conseguiría más podios para la escudería y para Benetton, pero nunca volvería a lo más alto del podio. Alessandro Nannini, Gran Premio de Japón de 1989. Alessandro no estaba del todo satisfecho con cómo ganó su única carrera de Fórmula 1. Hasta el día de hoy el Gran Premio de Japón de 1989 está eclipsado por el enfrentamiento entre los compañeros de equipo de McLaren, Ayrton Senna y Alain Prost, que vio a este último convertirse en campeón y a Nannini ganar la carrera. Nannini era sexto en la parrilla salida, mientras que Senna estaba en la pole position, pero se quedó atrás de Prost al principio. El brasileño se mantuvo ahí hasta la vuelta 40, hundiéndose por dentro en la última chicana. Prost giró y ambos chocaron. Fue el final de la carrera del francés, pero Senna reinició su auto, adelantó a Nannini y finalmente terminó primero. Posteriormente fue descalificado polémicamente por incorporarse a la carrera por una vía de escape, lo que le dio el título a Prost y la carrera a Alessandro Nannini. Debo decir que preferiría ganar cruzando la línea en primer lugar, comentó Nannini tiempo después. Un año después de su victoria, se vio involucrado en un horrible accidente de helicóptero que le cortó el antebrazo derecho y puso fin a su carrera como piloto. Gunnar Nilsson, Gran Premio de Bélgica de 1977. Gunnar Nilsson se uniría al Club de las Maravillas de una victoria cuando su vida fue cruelmente truncada por el cáncer en el año 1978. En apenas su tercera carrera con Lotus, Nilsson terminó tercero, demostrando su prometedor futuro. Un año después, conseguiría su única victoria en el Gran Premio de Bélgica de 1977. Salió tercero en una pista mojada debido a la lluvia que la había empapado. Con solo 15 pilotos finalizando la carrera, el sueco adelantó a Niki Lauda y se puso líder, superando a la leyenda en su propio terreno.
Esta carrera también fue la única de Fórmula 1 en la que 2 pilotos suecos compartieron el podio, con Ronnie Peterson de Tyrrell en el tercer lugar. Nilsson fichó por Arrows en el año 1978, pero nunca compitió debido a su cáncer que se declaró en estado terminal. Su legado perdura en el Fondo Fiduciario para el Tratamiento del Cáncer de Gunnar Nilsson. El obituario del Times decía: quizás fue el piloto con mayor talento natural de la nueva generación de pilotos de grandes premios. Vittorio Brambilla, 1975, Gran Premio de Austria. Fue allí, durante ese Gran Premio, cuando Vittorio Brambilla, apodado el Gorila de Monza, consiguió su única victoria. Los aspirantes del campeonato, Niki Lauda y James Hunt, ocupaban la primera fila, pero la lluvia no favoreció al primero, que finalmente cayó a la sexta posición. Hunt, por su parte, no tuvo esos problemas al principio, lideró por delante de Patrick Depailler, mientras Brambilla ascendía a la tercera posición. A medida que el tiempo empeoró, Brambilla avanzó al frente, arrebatatándole el liderato a Hunt cuando dudó detrás de un rezagado. Los pilotos siguieron teniendo problemas. Mario Andretti se salió de la pista y cuando Jochen Mass lo siguió en la vuelta 29, la carrera se suspendió. Brambilla vio la bandera ondeando en la recta de meta y, sorprendido por su llegada prematura, perdió el control de su marcha. Se deslizó contra las barreras antes de rebotar por la pista y luego dar la vuelta a la victoria con el auto averiado. Brambilla nunca volvería a subirse al podio, pero su única victoria en la Fórmula 1 permanecerá en el recuerdo por mucho tiempo. Jochen Mass, Gran Premio de España de 1975. Hay circunstancias extrañas que conducen a la victoria, como la de Brambilla en ese mismo año 1975, y también circunstancias sombrías. La única victoria de Jochen Mass es un Gran Premio fue en esta última. El Gran Premio de España de 1975 fue un caos. Primero, los pilotos estaban furiosos porque las barreras no estaban bien atornilladas, lo que los llevó a protestar y a negarse a participar en los entrenamientos. Durante la carrera, una colisión a 4 bandas y una fuga de aceite provocó un trompo e hicieron que muchos pilotos abandonaran la pista. Mass, que partía desde la 11ª posición de parrilla, logró escapar del caos, pero ahí no acabó todo. En la vuelta 26 de las 75 programadas, el alerón trasero de Rolf Stommelen se rompió, lo que hizo volar por encima de la barrera a 200 km por hora. El alemán se fracturó la pierna, la muñeca y las costillas, pero el accidente provocó la muerte de 5 espectadores. La carrera continuó durante 4 vueltas más antes de ser suspendida, durante las cuales Mass tomó la delantera y se mantuvo en esa posición hasta el final de uno de los fines de semana más oscuros de la Fórmula 1. Carlos Pace, Gran Premio de Brasil de 1975. La carrera de Carlos Pace en la Fórmula 1 duró 5 temporadas, hasta su trágica muerte en un accidente aéreo en el año 1977. Habiendo participado en 73 grandes premios, subió al podio 6 veces, partió desde la pole position una vez y ganó la carrera que quizás más le importaba, su Gran Premio de casa en Interlagos. Pace se clasificó sexto en la parrilla y estuvo rezagado durante la mayor parte de la carrera. A 8 vueltas del final, el Shadow de Jean-Pierre Jarier, quien siempre había liderado, sufrió problemas mecánicos y tuvo que retirarse, quedando la victoria en manos de Pace. También fue un doblete local, ya que su compañero de equipo, el brasileño Emerson Fittipaldi, terminó en segunda posición. Casi una década después de la muerte de Pace, el circuito pasó a llamarse Autódromo de Interlagos, Autódromo José Carlos Pace, en 1985. Jean-Pierre Beltois, Gran Premio de Mónaco de 1972. Jean-Pierre acumuló 11 títulos nacionales franceses en motociclismo antes de dar el salto a la Fórmula 1 en el año 1967, demostrando ser un talento prometedor, aunque hasta mayo de 1972 sin ninguna victoria que demostrar. Todo cambió bajo la lluvia torrencial de Mónaco, cuando Beltois, desde el cuarto lugar de la parrilla, hizo lo que Motorsport describió como un esfuerzo a todo o nada en la largada, abriéndose paso a la cabeza en el interior de la primera curva Saint-Devote. Fue la jugada crucial de la carrera, con la pista despejada por delante y levantando nubes de rocío a su paso. Beltois sacó una gran ventaja, derrapando en la resbaladiza pista. Su mayor amenaza era un accidente autoinfligido, pero mantuvo su BRM entre las barreras y cruzó la meta con una ventaja de 38 segundos tras haber marcado la vuelta rápida en condiciones torrenciales. Pero aunque tenía
hambre de más, apenas estuvo cerca de otra victoria. Finalmente se cansó de perder y se retiró del deporte después de 3 temporadas con el equipo BRM. Francois Sever, Gran Premio de los Estados Unidos de 1971. El talento y la promesa son cosas de familia cuando se tienen 2 cuñados en la misma lista. El cuñado de Beltois, Francois Sever, de ojos azules, irrumpió en la escena como el campeón defensor y protegido de su compañero de equipo Jackie Stewart en el año 1970. En su segunda temporada con Tyrrell, Sever demostró su talento, subiendo al podio 3 veces y ganando en Watkins Glen hacia un ejemplo estelar de trabajo en equipo. Stewart lideraba la carrera cuando sus neumáticos empezaron a degradarse. Sever lo alcanzó y redujo la diferencia. Stewart se dio cuenta de que los neumáticos del francés aguantaban el calor y le adelantó en la vuelta 14. El vigente campeón perdió posiciones mientras Sever cruzaba la línea de meta con comodidad para conseguir su primera y única victoria. El informe de carrera de Motorsport se titulaba "La primera victoria de Sever en la Fórmula 1", con la clara insinuación de que habría más. Seguramente habría sido así de no haber sido por un accidente fatal en el mismo circuito 2 años después, durante la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos de 1973. Sever falleció instantáneamente después de que su auto se estrellara contra las barreras. Peter Gethin, Gran Premio de Italia de 1971. Ha habido carreras muy disputadas en la Fórmula 1 moderna, pero nada que haya superado el final fotográfico del Gran Premio de Italia de 1971, que hasta la fecha sigue siendo el final más cercano a una carrera de Fórmula 1. También fue el momento histórico para Peter Gethin, que superó al más rápido del grupo y ganó su único Gran Premio, un gran galardón teniendo en cuenta que los lectores de Motorsport lo votaron como la mejor carrera de Fórmula 1 de la historia de la serie. Ya hemos cubierto la acción extensamente, pero basta con decir que la carrera de Monza se dividió en grupos de alta velocidad y cuando llegó a su conclusión, Gethin, Francois Sever, Mike Hewitt y Ronnie Peterson estaban furiosamente a rebufo y compitiendo por el liderato. La batalla se prolongó hasta la propia línea de meta, donde Gethin lideró a los otros 3 más allá de la bandera a 2 décimas de segundo de diferencia entre ellos. Pero eso fue todo para el piloto de BRM. Una serie de abandonos que resultaron en 0 podios los llevaron a dejar la Fórmula 1 definitivamente en el año 1974. Ludovico Scarfiotti, Gran Premio de Italia de 1966. Ludovico había prometido no volver a competir en un Gran Premio después de lesionarse la pierna en el Gran Premio de Francia de 1963, pero revirtió esa decisión y regresó en el año 64. Esto conduciría a la única victoria en un Gran Premio del Campeonato Mundial de su carrera 2 años después. La victoria no fue una cualquiera. Para un italiano al volante de un Ferrari, terminar primero en Monza es difícil de superar. Scarfiotti partió desde la primera fila en el Gran Premio de Italia de 1966 e inmediatamente se puso líder, pero luego perdió la posición en la primera vuelta y arrancó la segunda en 7º lugar. Le tomó 12 vueltas remontar posiciones, pero recuperó el liderato, aunque bajo la presión de Denny Hamlin y Cooper. Los compañeros de Scarfiotti en Ferrari acudieron al rescate. Mike Pierce y el rezagado Lorenzo Bandini lucharon con los perseguidores. Resultó decisivo para permitir que Scarfiotti escapara, para convertirse en el primer italiano en 15 años en ganar el Gran Premio de Italia y el último en hacerlo también. Richie Gainter, Gran Premio de México de 1965. Honda incursionó por primera vez en la Fórmula 1 en el año 1964 y después de un difícil año de su debut, produjo un auto que podía ganar en 1965, conducido por el estadounidense Richie Gainter, quien había pasado de BRM. El auto y el piloto registraron su primera victoria en México. El chasis RA272 se introdujo durante la temporada de 1965 y mostró su valía en la Ciudad de México. Gainter clasificó tercero, detrás de Jim Clark y su compatriota Dan Gurney, pero lo superó en la primera curva y se mantuvo así el resto de la carrera. A pesar de la presión final de Dan Gurney, el piloto de Honda cruzó la línea
con una ventaja de 2,89 segundos. Gaiter subió al podio 14 veces y acumuló 107 puntos en el campeonato antes de retirarse en el año 1967. Lorenzo Bandini, Gran Premio de Austria de 1964. Lorenzo, que había corrido para Ferrari desde 1962, era considerado subestimado por su compañero de equipo John Surtees, pero alcanzaría el escalón más alto del podio una vez en ese mismo año 1964. En el Gran Premio de Austria de 105 vueltas tuvo un impacto en el campo, ya que la carrera comenzó furiosa. John Surtees liderando a Dan Gurney, seguido por Jim Clark, además de una batalla de 4 vías detrás en la que participaron Richie Gainter, Bruce McLaren, Joe Bonnier e Inés Ireland. Pero uno a uno empezaron a abandonar. La suspensión trasera de Surtees colapsó y luego el brazo de suspensión delantera de Gurney se rompió, a pesar de cuidar su auto tras el abandono de Surtees. Clark perdió un eje de transmisión. Ireland, Bonnier y McLaren tuvieron problemas de motor, lo que dejó a Bandini en cabeza, perseguido por Gainter hasta la meta, donde terminaron 9 de los 20 participantes. Tal vez el italiano habría ganado múltiples carreras si no hubiera sido por su accidente en el Gran Premio de Mónaco de 1967, donde su auto volcó y su tanque de combustible se rompió. El 70% de su cuerpo estaba cubierto de quemaduras de tercer grado. Su corazón dejó de funcionar 3 días después. Gran Premio de Estados Unidos, Innes Island, 1961. En una carrera de 7 años en la Fórmula 1, Innes Island ganó 8 carreras fuera del campeonato y terminó cuarto en la clasificación del campeonato en el año 1960. Al año siguiente registraría su única victoria en una carrera del campeonato mundial, tras recuperarse de una fractura de pierna sufrida en la práctica para el Gran Premio de Mónaco de 1961. El Gran Premio de Estados Unidos de ese mismo año inicialmente no parecía ofrecer muchas promesas, ya que Jack Brabham y Stirling Moss corrieron hacia la batalla por el liderato, con Bruce McLaren a cierta distancia detrás y Ireland corriendo con Graham Hill más atrás de ellos. A medida que avanzaba la carrera, Ireland y Hill alcanzaron y adelantaron a McLaren, y luego Brabham y Moss tuvieron problemas. Ireland se encontró liderando la carrera con el BRM de Graham Hill pisándole los talones. Durante 15 vueltas, los dos autos estuvieron separados por apenas unos metros y en la vuelta 74, Hill también entró a boxes con el motor apagado. Ireland iba camino de conseguir su primera victoria, la primera para el equipo Lotus, pero con la inminente sustitución de Jim Clark, Ireland acumuló tan solo 47 puntos en toda su carrera deportiva. Giancarlo Baghetti, Gran Premio de Francia de 1961. Giancarlo, el único piloto que ganó en su debut en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, no logró ganar otro gran premio en el Campeonato Mundial en su carrera. Partiendo de la posición 12ª, con un Ferrari prestado en el Gran Premio de Francia de 1961, Baghetti se vio envuelto de inmediato en una inmensa batalla por el quinto puesto con los pilotos de la talla de Ireland, Jim Clark, Graham Hill, Bruce McLaren y Dan Gurney. Liderando ese grupo en la vuelta 10, comenzó a acercarse a los líderes mientras se defendía de los que le seguían. Ayudado por los problemas de Stirling Moss y Wolfgang von Trips, Baghetti ascendió a la tercera posición todavía presionado por Gurney. Ese italiano lo estaba pasando realmente mal en su primera gran carrera de Gran Premio. Lo notable fue que supo defenderse con creces contra todos esos pilotos experimentados. Los dos autos oficiales de Ferrari de Phil Hill y Richie Gainter estaban por delante y el equipo podía contemplar el resultado 1-2-3 hasta que Hill chocó con Moss y se retiró luego del motor de Gainter explotó. Ahora todas las esperanzas de la escudería Ferrari recaían en el joven Giancarlo Baghetti, que disputaba su primera carrera en el Campeonato Mundial y de hecho todas las esperanzas de Italia recaían sobre sus hombros. Su tarea parecía prácticamente imposible. Mientras Gurney y Joe Bonnier acosaban a Baghetti, los 11 vueltas fueron una batalla histórica con el liderato intercambiando una y otra vez hasta que en la última vuelta Gurney llegó a la recta final, pero hubo tiempo para una maniobra táctica decisiva del novato y Baghetti se desprendió del rebufo de Gurney, adelantó al Porsche y ganó por poco menos de un auto. Habría sido un honor para el propio Fangio. Joe Bonnier, Gran Premio de Holanda de 1959. 2 veces ganador de la Targa Fiorio y de las 12 horas de Sebring, Joe Bonnier rara vez tuvo el mismo éxito en la Fórmula 1,
siendo el primer sueco en participar en la serie. Solo subió al podio una vez en 104 participaciones, pero al menos estaba en lo más alto. Debutó en el Gran Premio en 1956 con una Maserati 250F y fichó por BRM en 1959, lo que le llevó a Zandvoort con un auto perfectamente adaptado al circuito. Bonnier consiguió la pole position y condujo hacia la victoria. Su P25 demostró una fiabilidad excepcional, mientras que los Cooper de Stirling Moss, Master Gregory y Jack Brabham sufrieron problemas en la caja de cambios. También fue la primera victoria para BRM, pero Bonnier no la repetiría. Corrió en Fórmula 1 durante otros 11 años sin volver a conquistar la victoria. Junto a Jack Stewart, abogó por unas mejores normas de seguridad, criticó a Le Mans por ser demasiado peligroso y al final tuvo razón cuando perdió la vida allí en el año 1972. Gran Premio de Argentina, Luigi Musso, 1956. Luigi podría haber ganado más de una carrera si hubiera sido menos testarudo, pero ¿cuántas veces hemos oído eso de un piloto de carreras? Actualmente solo tiene una victoria en un Gran Premio del Campeonato Mundial en su palmarés, una victoria compartida con su compañero de equipo Juan Manuel Fangio, cuyo Ferrari falló en el Gran Premio de Argentina del año 56. El entonces tricampeón del mundo tomó el auto de Musso y atacó para ganar desde el quinto puesto. Hacia el final de esa temporada, Fangio iba camino a asegurar cómodamente su cuarto campeonato en Monza. Al principio, yo marcaré el ritmo, le dijo a Musso y a su otro compañero de equipo, Eugenio Castellotti, antes del Gran Premio de Italia. A 10 vueltas del final, me apartaré y entonces ustedes dos, entre todos, decidirán quién gana. Aunque quedó tercero o cuarto, sigo siendo campeón del mundo. Pero la pareja ignoró el consejo de Fangio, salieron a toda prisa y destrozaron sus neumáticos en 5 vueltas. Una vez más, Fangio tuvo problemas, se le rompió el brazo de dirección y quiso tomar el control del auto de Musso, que ahora estaba de nuevo en la lucha por el liderato. Pero Musso se negó y volvió a la pista, pero su brazo de dirección se rompió a 4 vueltas del final. Fangio, mientras tanto, tomó el auto de Peter Collins, a pesar que el cuarto piloto de Ferrari estaba en la contienda por el título y terminó segundo, proclamándose campeón. Piero Taruffi, Gran Premio de Suiza de 1952. Una carrera de Fórmula 1 que no fue realmente una carrera, después de que el Alfa Romeo se retirara del Campeonato Mundial y BRM no pudiera presentarse a las carreras de principio de la temporada. Ferrari quedó como el único equipo de Fórmula 1 de fábrica restante, por lo que el Campeonato Mundial volvió a las regulaciones de Fórmula 2. Con Alberto Ascari corriendo en la Indy 500, Piero Taruffi tomó el volante y aprovechó al máximo el ritmo dominante de la Ferrari 500. Su compañero de equipo, Giuseppe Farina, tomó de la delantera y Taruffi lo siguió a toda velocidad. Farina parecía tener el control hasta que su auto se detuvo. Para cuando regresó a boxes y se subió al Ferrari de Andrés Simón, Taruffi ya iba camino a la victoria, superando a todos los pilotos excepto a Rudy Fischer, que terminó en segundo lugar. Luigi Fagioli, Gran Premio de Francia de 1951. A sus 53 años, Luigi Fagioli es el piloto de Fórmula 1 de mayor edad que ha ganado una carrera en la historia, un récord que probablemente nunca se superará. Fagioli participó en la primera campaña de Alfa Romeo en el Campeonato Mundial del año 1950, a los 52 años. Aunque aquejado de problemas de salud y un reumatismo incapacitante, el italiano se mantuvo competitivo durante su breve paso por la categoría. Subió 5 veces al podio en las 6 primeras carreras y a pesar de no haber ganado esa temporada, terminó tercero en el campeonato. La única carrera que ganó fue la última, compartiendo el auto con Juan Manuel Fangio. Fagioli se alzó con la victoria en el Gran Premio de Francia de 1951 en Reims, convirtiéndose simultáneamente en el piloto de mayor edad y el único nacido en el siglo XIX en ganar un Gran Premio. Tras dejar la Fórmula 1 para pilotar autos deportivos en 1952, Fagioli sufrió lo que pareció ser un accidente leve mientras practicaba en el Gran Premio de Mónaco, entonces basado en autos deportivos. Más tarde falleció a causa de lesiones internas.